Bueno, buenos días, bienvenidos todos, familiares de unos y otros, familiares de Vicente Mojica, familiares y amigos también de los Rapsodas, de los amigos de Jesús Herrero. Bueno, bienvenidos a esta casa, a AGEA, Grupo de Estudios de Actualidad de Alicante. Bueno, después de saludaros y dar la bienvenida, pues decimos, ¿por qué esto hoy? ¿Por qué? Bueno, pues esto es inédito. Esto es inédito. Las tertulias son tertulias habladas, son debates, son coloquios. Y hoy es una cosa novedosa, totalmente novedosa, porque es inédita. Y tenemos mucha ilusión, porque se trata de, no cabe duda, de que también es un lenguaje culto, literario, pues hombre, la poesía. Y resulta que el poeta importante, muy importante, que ha tenido Alicante es Vicente Mojica. Y Vicente Mojica, yo a don Vicente Mojica no lo conocí, pero sí he conocido a su hijo, sus hijos, sí he conocido a la familia, se conoce a su mujer. Y desde hace muchos años. Y conociéndolos a ellos, me hago la idea del progenitor. Es decir, yo traslado, las virtudes humanas, el cariño de toda esta familia, pues la imagino en su padre. Y así es un calco. Es un calco de esto, de gente de una familia extraordinaria, estupenda. Yo, como poeta, pues no lo he conocido suficientemente. Además, no tengo la cultura suficiente como para haber leído y pues, disfrutado con su poesía. Pero le he oído hablar muy bien, sobre todo a Vicente Ramos, el patriarca, diríamos, de la tertulia. Pues he hablado tan extraordinariamente de él, naturalmente le tengo en mi recuerdo. Yo los que estoy dando la espalda, perdonad. No, tranquilo. Bueno, es nuestro mantenedor, ínclito mantenedor Jesús Herrero, el que se va a cuidar de realmente presentar la sesión y presentar a los que van a ser los rapsodas, o el rapsoda, no sé, son uno o dos. Son tres. Bueno, pues rapsodas, villenenses, de Villena. Los que habéis venido de Villena y todas estas cosas, pues estáis ahí con nuestros amigos. Pero los que sois de aquí, de Alicante, y no conocéis a ellos, pues eso, les damos bienvenida y los cobijo aquí, en este lugar. Bueno, no sé qué decir más, simplemente decir que, pues, que bienvenidos todos otra vez y que pasemos un rato agradable, tal como pensar que vamos a repetirlo. Si en el futuro tenemos otras oportunidades y quieren acompañarnos, pues a lo mejor seguimos con alguna otra sesión de este tipo. Nada más, que pasemos un buen rato y cedo ya la palabra a Jesús, nuestro, como he dicho antes, ínclito, mantenedor, bueno, muchas cosas. Yo no sé si la palabra mantenedora le encaja. Prefiero que no digan nada porque nunca va a ser suficiente. Pues ya te quedas con ella, con la palabra. Muy bien. En primer lugar, quería anticiparos que como después de las exhibiciones de memoria que hemos tenido la oportunidad de tener con Fernando López de Rego, en las que ha estado prácticamente una hora hablando sin recurrir ni siquiera a un papel, yo no me voy a jugar mi prestigio de lector de discursos arriesgando en 3 minutos perderlo por tratar de emularlo. Así que me voy a permitir leerlo, entre otras cosas, porque mi memoria ya no es buena. Una vez recuerdo que quise declararme a mi mujer con un poema de Neruda y aquello fue un desastre. Pasa que mi mujer tenía muchas ganas y dijo que sí, pero el poema no contribuyó precisamente a conseguirlo. Voy a leer, por tanto, unas palabras de introducción a lo que hoy vamos a tener aquí. En primer lugar, bienvenidos a todos, como dice Jerónimo, a esta sinagoga. Los que sabéis, como yo, latín, griego y hebreo, sabéis que sinagoga viene a equivaler a casa de asamblea, lugar de encuentro, lugar de estudio, lugar de amistad. Pues esto es para nosotros un lugar de encuentro y de amistad. Nuestro ínclito presidente, le devuelvo el adjetivo,
tuvo la brillante idea, todos los presidentes tienen brillantes ideas, pero el nuestro es el que más tiene indudablemente, de dedicar uno de nuestros encuentros de debate habituales a homenajear la figura y el recuerdo del eximio poeta alicantino Vicente Mojica, padre de nuestro amigo y miembro de GEA, Vicente. En el fondo, por elevación, este acto es también un homenaje a la poesía, a la que creo que le prestamos menos atención de la que debiéramos, máxime en estos tiempos tan mercenarios y materialistas. GEA, que tanto presume de su vocación cultural, rinde hoy tributo de admiración a este tipo de manifestación del alma humana en la figura de un alicantino inolvidable. La idea del homenaje al poeta Mojica, del que este año se cumplirá el 30 aniversario de su muerte, ha sido por tanto oportuna, brillante e indiscutible, y sobre todo de justicia poética, nunca mejor dicho. Pero el problema práctico era cómo realizar este homenaje de forma que la figura del homenajeado estuviera presente en el acto al nivel y con el tratamiento que se merecía. Gracias a Dios, bueno, que nadie tome este gracias a Dios como una señal de conversión, que todavía no ha llegado la hora de esa epifanía para mí, sino como un clásico recurso retórico. Hemos tenido, en esta ocasión, como digo, hemos tenido la suerte de encontrar y convencer, sin ningún esfuerzo, a las personas que estamos seguros van a darle a este acto la altura y la calidad literaria que necesitamos para alcanzar esa proporcionalidad entre la figura poética y su representación. Me estoy refiriendo a mi querido y entrañable amigo Eleuterio Gandía, doctor en Sociología, investigador histórico requete premiado, ratón de biblioteca, actor, rasoda, escritor prolijo y sobre todo, en mi opinión, enorme poeta del sentimiento y la emoción, con una obra personal muy apreciada que yo certifico. A mi amigo Eleuterio lo llamamos todos desde siempre, tanto gente sencilla como ustedes o autoridades como yo, Lute, porque en Villena, su pueblo, cuando él nació, todos los habitantes eran tan pobres que había que hacer hasta ahorro de letras. Nada que ver, por cierto, con Jumilla, mi pueblo, si se me permite la pequeña digresión patriótica, porque es bien sabido que por entonces Jumilla nadaba en la abundancia del esparto y el vino peleón, y además gozaba también de una intensa y cosmopolita vida cultural de altísima calidad. Por eso yo me llamo Dulcísimo Nombre de Jesús, nada que ver con Lute. Allí Lute, en mi pueblo, habría sido desde pequeño don Eleuterio, como el alcalde alicantino Maisonave, otro Eleuterio ilustre. Pero hoy no estoy aquí para disminuir la importancia del pueblo de mi mujer y contraponerla a la del mío, sino para darle una cariñosa bienvenida al amigo poeta y a los dos hijos que lo acompañan, David y Rubén. El tercero no ha podido venir y me ha escrito una carta esta mañana que ahora, con vuestro permiso, leeré porque creo que sitúa muy bien la figura del ausente, de los dos ausentes, del poeta y del hijo que falta, que es Jordi. Ambos le ayudarán a leer algún poema. Muchas gracias también a ellos. Como ahora veremos, el poeta Vicente Mojica sigue muy presente en la memoria y en el corazón de Lute y de sus hijos. Estoy seguro de que vamos a pasar un rato muy emocional disfrutando de su recital. Cuando acabemos, Vicente hijo probablemente nos dedicará unas palabras de recuerdo para su padre y con ellas daremos por cerrado este acto. Lo empiezo este acto, como digo, supliendo la voz del ausente, que es Jordi, que es el hijo intermedio. Quizá por su dedicación, es profesor en un instituto de Villena e introduce en sus clases siempre mucho el amor a la literatura. Quizá era el más identificado con el personaje que vamos a tratar. Así que os voy a leer rápidamente la carta que me escribe y me dice. Nos dice a todos: buenos días, lamento no estar esta mañana entre ustedes escuchando el recital de Vicente Mojica. Obligaciones familiares, tiene dos niños muy pequeños, me impiden estar en Alicante, pero estos días pensé que de alguna manera debía conseguir estar allí. Yo le debo mi nacimiento a su poesía. No podía conformarme, pues. Así que valgan estas palabras
como testimonio de unión espiritual con ustedes. He dicho que le debo mi nacimiento a la poesía de Vicente Mojica y os explico por qué. El primer recuerdo que tengo de mi infancia es a mi padre, arrodillado en el suelo de mi habitación, junto a mi cama, gritando: «Hijo de mi alma, vas hecho un payaso». Esas palabras son una especie de Big Bang en mi mente. Con ese grito final del romancillo feliz hay una gran explosión en mi mente. Por las noches, mis hermanos y yo esperábamos con impaciencia a que llegara mi padre para recitarnos ese poema de Mojica. Luego ya toda una vida de mundos despertados en el lenguaje y una pasión por la poesía. Sé que esta mañana estará el hijo de Vicente entre el público. Me gustaría decirle esto: la poesía de su padre Vicente ha sido, al menos para 3 hermanos, el ritual más hermoso de su infancia. Con su poesía entrábamos a través del corazón de nuestro padre a la fuerza primigenia del lenguaje, de la vida, del futuro. Desde entonces yo he convivido intensamente con este poema y he tratado de repetir el milagro primero con mis alumnos, a quienes leo el romancillo año tras año, y ahora con mis hijas, en las que evoco aquella ceremonia nocturna que para mí es la vida entera. Cada noche en mi voz el círculo resurge y repite la vida. Leo el poema, escucho en mi voz la voz de mi padre, y cuando me arrodillo junto a sus camas y grito: «Hijo de mi alma, vas hecho un payaso», la risa de mis hijas hace renacer el mundo entero. Entenderán que yo necesitara estar ahí hoy de alguna manera. El romancillo feliz es también la historia sentimental de unos niños. Cuando oigan ahora a mi padre gritar: «Hijo de mi alma, vas hecho un payaso», si escuchan atentamente, percibirán el eco en el tiempo del origen de la rebeldía, del mundo, de la vida. Tiene la palabra don Eleuterio Gandía. Bueno, antes de dar comienzo a este acto, permítanme que agradezca la asistencia de todos ustedes esta mañana de casi final de febrero, así como la propuesta que me hizo Jesús para recordar la figura de la bondad, el amor y el lirismo de ese gran poeta que fue Vicente Mojica Benito. Quienes conocen bien mi trayectoria, y Reme es una de ellas, mi trayectoria vital de mis años de juventud, saben, porque yo lo he contado y era evidente, que yo durante varios años tuve 2 padres. Vicente Gandía, mi padre biológico que todavía vive, y Vicente Mojica, mi profesor de prácticas cuando hice los estudios de ayudante técnico sanitario y quien, al conocer mis dificultades económicas para acabar la carrera, no dudó en ir a Villena para ofrecerme un trabajo que me permitiera acabar con éxito y en condiciones dignas los estudios. Paro aquí lo que llevaba escrito, porque mi hijo David me dice: debes de contar eso de que Vicente fue a Villena a ofrecerte un trabajo. Vicente, como bien sabe su hijo, era una persona preocupada por todos sus alumnos. Pero en mi caso ocurrió una circunstancia especial. Yo el primer año de estudios, tenía 16 años cuando empecé los estudios, vivía en Alicante en una pensión, pero el segundo año no podía vivir en la pensión y entonces todos los días a las 5 de la mañana me venía con un pescatero de Villena, los que son de Villena, el ruso, iba a la subasta de la lonja del pescado, les ayudaba a cargar el furgón con el pescado que se llevaban a Villena y justo a las 8 para estar en el hospital provincial haciendo prácticas. Ese año, el segundo, yo estaba en quirófano. Y bueno, cuando terminábamos las prácticas y luego las clases, me salía a la avenida de Orihuela y estuve todo el año volviendo a dormir a Villena en autostop. Entonces llevaba un trasiego importante y días que se me olvidaba echarme un bocadillo, en fin, que fue un año duro. Y uno de los días, dentro del quirófano, ayudando al doctor Tafalla, estábamos él y yo solo, yo de instrumentista y él operando, caí al suelo redondo y me desmayé. Claro, nada más conocer el hecho, Vicente,
Primero preguntó a mis compañeros y luego me vino a hablar conmigo. Cuando se enteró de la vida y del trasiego que llevaba, no me dijo nada. Solo esto hay que solucionarlo. Llegó el verano y yo en el verano trabajaba en Villena, en una finca, en el campo. Y Vicente se presentó en mi casa del pueblo. Iba con un amigo suyo que creo que era Manuel Molina, otro poeta amigo de él. Yo en la casa del pueblo no estaba y mis vecinos le dijeron que estaba en la finca y le indicaron dónde estaba la finca. Y allí se presentó Vicente con su amigo Manuel a hablar con mi padre y conmigo y ofrecerme un trabajo. Entonces me ofrecía vivir en Nazaret con el padre Fontova, que estaba enfermo y era diabético y había que cuidarlo, hacerme cargo de la enfermería y vivir en la enfermería en una habitación con estudio y tal decente, pero había 10 camas para niños enfermos, hacerme cargo de la enfermería y a cambio de eso tenía sitio donde dormir, tenía comida, desayuno y cena. Y Vicente me liberó de las prácticas de tercero, dándome un sobresaliente si hacía bien mi trabajo, como así efectivamente ocurrió. Esa es la primera relación que tuve con él. Luego fue la poesía. Pero Vicente fue también para mí el compañero siempre dispuesto a darme un consejo apropiado para mi desarrollo profesional. Y el poeta amigo, al que quise emular y que, perteneciendo al Instituto de Estudios Alicantinos, se encargó de publicar mi primera colección de poemas y quien me ayudó a seleccionar los que constituyeron el contenido de Balbuceo, mi primer poemario premiado y publicado. Siempre he recordado sus certeras palabras. Eleuterio, que los poemas te tiren de la cama. Cuando esto no ocurra, deja de escribir, porque sé que te volverán a despertar. Vicente fue también el paternal amigo que, nada más enterarse del nacimiento de Rubén, mi tercer hijo, no tardó ni un instante en llamarme para hacerme entrega del cancionero infantil que, dedicado a sus nietos, acababa de ver la luz y que de su puño y letra dedicó a mis hijos con el sentimiento de quien lo hacía tan bien como si de sus nietos se tratara. No hablaré de su biografía, que está accesible en varios lugares de la red, pero sí que podría contarle otros afectos y vivencias con él y con Fina, su mujer. Si al final hay tiempo y a alguien de ustedes le interesa, lo haré con sumo gusto. Lo que les acabo de resumir era sabido por muchos de mis compañeros y compañeras de profesión. Quizás por ese motivo, cuando en 1996, a propuesta del Colegio de Enfermería de Alicante, el comité organizador de las Jornadas de Enfermería del Alto y Medio Vinalopó le concedió a título póstumo el premio Lucentum, me pidieron que escribiera una glosa en recuerdo del premiado para ser leída en el acto de entrega del premio. No siendo posible que yo estuviera presente ese día, dejé grabado en vídeo un mensaje escrito desde lo más hondo de mi corazón como muestra de mi cariño por Vicente Mojica. Rebuscando entre mis papeles personales ha aparecido recientemente ese escrito y se lo voy a leer porque refleja mi sentimiento y afecto por él y un poco explica también quién es. Esto es lo que en 1996, 7 años después de su fallecimiento, dejé escrito por lo del premio que he dicho. Un segundo. Hay personas a quienes por diferentes motivos les corresponde desempeñar a lo largo de su trayectoria vital cargos o funciones de extraordinaria relevancia y notoriedad social. Este tipo de personas, por la propia naturaleza de sus actividades y del rol que les ha sido asignado, están predestinadas a alcanzar un éxito y prestigio social poco común, inherente a su propia procedencia y a la posición o estatus azarosamente predeterminado. Otras
la inmensa mayoría, nos vemos abocados a desempeñar roles más comunes, de menor relevancia y, consecuentemente, de menor, entre comillas, prestigio social. De vez en cuando, de entre este último grupo, desde la humildad, la sencillez, la constancia y laboriosidad, algunas personas destacan de forma extraordinaria. Son aquellas, las menos, que han hecho de su vida un compromiso apasionado y apasionante, amante y enamorado. Estas personas consiguen, de tan sencillas, la grandeza de ser magníficos ejemplos, guías, árboles a cuya sombra crecer es un privilegio y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Son héroes silenciosos que alientan la esperanza. Vicente Mojica Benito, a quien hoy en estas jornadas de enfermería del Alto y Medio Vinalopó se le concede a título póstumo el primer premio Lucentum, ha sido una de las personas escasas de este último grupo. Esbozar aquí con datos y fechas puntuales su biografía haría interminable este acto. El ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Alicante, que es quien lo ha propuesto para el citado premio, ha conseguido resumir en 10 folios su biografía, que está a disposición de aquel o aquella que sienta curiosidad por revisarla. Esbozaré por ello solo algunos rasgos y lo haré sin objetividad, desde la pasión que invade a quien tuvo la suerte de compartir con él una hermosa amistad paterno-filial. Si hubiera que resumir en pocas palabras quién ha sido Vicente Mojica, habría que convenir afirmando que profesionalmente fue un extraordinario, habilidoso y casi imprescindible ayudante de eminentes cirujanos como el doctor Manero, con quien se formó, el doctor Pérez Llorén, de quien fue ayudante y anestesista, el doctor Guillén Tato y durante más de 35 años del doctor Carlos van der Hosta, entre otros. Fue también, junto a Pascual Ruiz, un profesional innovador y estudioso, indagador e inquieto. Fue un excelente formador y jefe de estudios de 14 generaciones de profesionales en la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Alicante, hasta su conversión en escuela universitaria. Fue, sobre todo, un inolvidable y solidario compañero, y lo que es más importante, un profesional cuya sensibilidad por el sufrimiento y el dolor ajeno le hizo merecedor del cariño y afecto de los enfermos que tuvieron la suerte de ser atendidos y cuidados por él a lo largo de su dilatada vida profesional. Podría darnos la sensación de que a Vicente Mojica su actividad profesional le ocupaba y preocupaba todas las horas del día. Y aun siendo así, hay en su biografía algo tan importante como su profesión: su interés por la literatura, especialmente por la poesía. Una fuerza interior arrolladora e imparable y un fervor casi ciego en la palabra hicieron de Vicente un magnífico y reconocido poeta. Galardonado en multitud de ocasiones, miembro durante varios años del Instituto de Estudios Alicantinos, su actividad literaria le acompañó como una faceta inseparable de su propia vida y profesión. Sus versos, emocionados, generosos, desnudos, desgarradores a veces, han sido a lo largo de su vida el alimento y el ansia, la estatura del sueño y la esperanza, reflejo de su fe y de sus dudas, encuentro del hombre, del amor y la ternura. Libros como Llamada al corazón, Geografía del llanto, La paz nos esperaba, Cancionero desde la tierra a Dios, Palabras de mi amor y mi destino, Detrás de las palabras, Árbol de mi sombra, Al pie de la esperanza, Libro de las tribulaciones o El cancionero infantil, son ejemplos significativos de esta prolífica actividad creadora que le acompañó siempre. Pero Vicente Mojica, además de su actividad profesional y de su íntima y silenciosa actividad poética, fue principalmente un hombre entusiasta, imbricado en su entorno, codo a codo siempre con sus vecinos y amigos. Su afabilidad, amabilidad,
su sonrisa siempre presta para ser entregada, su presencia en cuantos hechos confirman la vida de un barrio y de una ciudad, su conversación elocuente y fluida y su atenta escucha, le fueron proporcionando infinidad de amigos. Para comprobarlo, basta con acercarse por el barrio de San Blas en Alicante, su querido barrio, y oír a quienes fueron sus vecinos deshacerse en elogios. Allí, en San Blas, se siente el amor por un hombre de otros hombres, el orgullo de haber sido su vecino o de haber compartido con él compañía en las fiestas de moros y cristianos para las que escribió los textos de la embajada. Es preciso destacar finalmente su amor por la familia, el hondo respeto y admiración por su padre, reflejado en los versos de Árbol de mi sombra, el amor, la ternura y el cariño que sentía y expresaba a los demás por Fina, su mujer, su compromiso radical y enamorado con sus hijos, y el amor, casi enloquecido de tan tierno e inocente por sus nietos, quienes le inspiraron el cancionero infantil, cuando en plena creación de su libro de las tribulaciones, las dudas vitales y esenciales, así como el temor por la muerte, querían asaltarle. Todo ello y mucho más, que resulta difícil condensar, hicieron de Vicente Mojica, además de un profesional de enfermería excelente, un hombre primordialmente bueno, un hombre grande de tan sencillo, un corazón de inocencia y generosidad, un héroe de las cosas menudas, un hombre del que sangró su voz enamorada, como nos recuerda en este hermoso soneto. Os dejaré mi nombre y no habrá sido más que un indicio insuficiente. Pasaré, como pasa tanta gente, sin que nadie recuerde que ha existido. El polvo amarillento del olvido recubrirá mis huellas inclemente, y ya no se sabrá si fue Vicente o Pedro o Juan el ruiseñor herido. Toda en un puño nuestra vida cabe. El tiempo es un simún en el desierto que no perdona nada, nada, nada. Tan solo alguien dirá, si es que se sabe, que un hombre estuvo aquí, que ya está muerto y que sangró su voz enamorada. Entre los primeros libros de Vicente Mojica, vamos a pasar un poco a revisar su historia. Hay, a mi parecer, dos de ellos que merecen un recuerdo, aunque sea casi de pasada. Se trata de Llamada al corazón, que apareció en 1958, y de Geografía del llanto, publicado en 1963. En ellos, como afirmaba su amigo, a quien ha nombrado Jerónimo, el historiador Vicente Ramos, el autor nos descubre ya la clave de su concepción lírica. La poesía es el arte de la palabra bella, del alma buena y hasta de la objetiva benignidad. La equivalencia amor, bondad, paz es la fuente humana y estética de este poeta alicantino. Si tengo que resumir la esencia de Llamada al corazón, solo puedo decir que está representada por el amor a su esposa y a Vicente, su primer hijo. De su esposa escribirá: eres raíz de mi ternura, esposa del árbol de mi sangre. Con tu aliento sube a mi amor, mis ramas y mi viento, una dulzura nueva y prodigiosa. Y a Vicente le dirá: llevo un rumor de viento de pañales de mi siembra de amor ya recogida, y va mi pie valiente por la vida, salvando un arrecife de puñales. He hecho mención también a Geografía del llanto,
porque en este libro quedó determinado el talante lírico y amoroso de Vicente. Amor que es justificación ética y fundamento de la existencia personal y colectiva. Dice así, es cortito. Ya voy sembrando amor, porque es hermoso amar a las criaturas. Levantarse limpio de todo mal cada mañana, sin salpicarse el alma con el cieno de la envidia o del odio hacia el hermano. En 1966 se publica el libro de poemas titulado La paz nos esperaba. Es un libro testimonial de su vivencia siendo niño de un tiempo de llanto, el de la guerra civil en Alicante. El éxito de este poemario, debido quizás a la novedad que suponía entonces cantar a los muertos de la media España vencido, dio lugar a una segunda edición en 1980. De este libro les vamos a leer dos poemas. El primero de ellos no lleva título y lo va a leer mi hijo Rubén. Bueno, pues dice así. Muertos, muertos, cuántos trenes de muertos, de hermanos nuestros muertos que aún cantaban, levantaban su risa, sus pañuelos, su fresca voz al iniciar la marcha. Estaciones de luto para verlos partir se engalanaban de novias y de madres, con un nudo de pena en las gargantas. Muertos, muertos que cuando el tren partía aún decían: no llores, recibirás mis cartas y te diré que pronto nuestro pueblo tendrá la paz soñada. Volveré entre banderas y canciones y un voltear alegre de campanas. Y se perdían luego, como el humo en el remoto azul de la distancia. Trenes, trenes de oscuras noches hondas, cuyo regreso todavía guardan novias marchitas como mustias flores y ancianas madres locas de esperanza. ¿Quién os recuerda, hermanos, que vivos fuisteis juventud gallarda y muertos, alimento de la tierra dolorida de España? Muertos hermanos de los otros muertos, muertos que nadie nombra y todos callan, muertos sin nombre, fecha ni recuerdo, vivos tan solo dentro de mi alma. Yo os dije adiós. Mi corazón de niño os vio partir, y en mi interior aún guarda vuestra memoria, polvo campesino por los heridos campos de la patria. El segundo poema que les voy a leer cierra el libro de La paz nos esperaba y el poema se titula Canción del llanto. Y dice Vicente Mojica que lo dedica a la memoria de Miguel Hernández, poeta de Orihuela y España. Y dice así: para morir así, como tú has muerto, apagada tu voz clara y valiente, tremendamente solo en un desierto sobre la muda arena indiferente, sin noble lucha que ofrecer pudiera al brazo fuerte un ansia de victoria, igual de acorralado que una fiera con las garras cortadas, sin más gloria. Para morir así, roto y sin brío, preferible es morir en dura guerra, mas dentro está tu corazón ya frío, del corazón caliente de la tierra. Muda está ya tu voz de ansias inquietas, y hay un silencio trágico y sombrío, y en la heroica legión de los poetas, tu puesto inocupable está vacío. Se oye un clamor de voces enlutadas y medrosas que entonan elegías. Me dan las uñas del dolor clavadas como eterna cosecha de agonías. Un llanto de ternura de cigarras en tu huerto se enciende cada aurora. Y es la vida una noche de guitarras de pronto enmudecidas que te llora.
Ya triscan los pastores y el ganado. Mudos de silbos van por los alcores. Solo se oye tu silbo vulnerado como un canto de pena entre las flores. Pastor de la hermosura en que me abrazo, dime en qué prado estás creciente y puro, ya que pudiste abrirte paso a paso camino hacia el camino más seguro. Dime qué ha sido de tu voz de espiga, tu voz de pura miel de los panales, que si me dices lo que tú me digas, me servirá para aliviar mis males. Por tu orihuela, el río viene oscuro de llorarte y llorarte de no verte. Y en la canción del agua un llanto duro por la desesperanza de tu muerte. Miguel, Miguel, pasa llamando el río. No puede ser que ignores su amargura. Y un silencio responde mudo y frío con un hondo sabor de desventura. No puede ser que esté la primavera como un grito de vida floreciente y pierda su frescura en la frontera del horizonte limpio de tu frente. No puede ser que esté tu voz dormida, callada ya definitivamente. No puede ser, no puede estar perdida en tan oscura muerte tu simiente. Pero ya no se te oye. Un mudo espanto sube desde las blancas sepulturas y derramo mi llanto a un río de llanto con el llanto de todas las criaturas. En 1979 ve la luz su poemario titulado Al pie de la esperanza. Nada más leer la dedicatoria se presiente ya el contenido, la magia y el amor que sus poemas, surgidos de un hecho vital, van a desbordar. Dice así la dedicatoria: la esperanza del mundo son los niños. A vosotros, Vicente y Rosa, hijos míos, y también a Vicente, fruto vuestro y prolongación mía, con quien me habéis llevado al pie de la esperanza. David va a leer un poema que indudablemente está escrito cuando Vicente le comunica que va a ser abuelo, y se titula el poema Buena Nueva. Bueno, dice así. Siempre me hace el favor de leer después de él, ¿sabes? Porque soy el más inconsciente de todo. Por eso me tiene especial aprecio. Dice así, dice, Buena Nueva, dice: con la emoción más honda del alma, he recibido la hermosa buena nueva del hijo que proclamas. Mi corazón, del gozo más tierno, se ha hecho nido al saber que a nuestro árbol le crecen nuevas ramas. Una tormenta oscura de tiempo se deshace, dichoso retrocedo a una edad de alegría. Desde una savia brota, desde tu vientre nace un manantial reciente que encauza sangre mía. Los hijos de mis hijos son mis hijos dos veces, en quienes el futuro mi estirpe se asegura. Un regalo feliz que me paga con creces mis horas de cansancio, mis ratos de amargura. Árbol crecido en sombra, me anidan ruiseñores, y un torrencial gorjeo me afluye en la garganta, y se me puebla el mundo de música y flores, y todo el universo en torno mío canta. Me prolongáis, dais vuelo, me hacéis más infinito, más ángel, menos hombre de una edad limitada. Sacudo escombros de año de mis espaldas, quito la tierra que sepulta mis hombros en la nada. Ya estoy prevaleciendo, ya nada puede hundirme, perderme en los oscuros senderos sin historia. Vosotros, vuestros hijos, cuando yo tenga que irme, seréis el testimonio más fiel de mi memoria. Hay otro poema en este libro que se titula Estoy lleno de ti, y dice así:
La rosa se ha niñado justamente a la medida de tu piel. Ahora ríes y es como si en ti se entreabrieran sus pétalos que se han hecho sonoros cuando tu llanto llena mi corazón. La estancia tropieza en las paredes, vuelve a mí repetido, vuela como una música antigua que me trae recuerdos de otros días y resucita besos en mis labios. Te acuno entre mis brazos y revivo, reconstruyo otro tiempo, otros instantes, y a tu contacto siento un estremecimiento de ternura. Tibio como un gorrión, con qué cuidado he de ahuecar mis manos, sostenerte y detener mi amor en la caricia para no hacerte daño. Yo, que te apretaría dulcemente hasta extasiarme junto a tus mejillas para llenarme de ti, para almacenar en mi memoria, sin perderme detalles, tu aliento, los latidos rumorosos y dulces del panal de tu sangre, el calorcillo, el suave fuego de los dos molinillos de tus manos que reman insistentes en el cristal del aire, y el color de tus ojos, y tu sonrisa de ángel, la inocencia emanante de tu cuerpo desnudo y la miel y el candor tuyo, apacible, para revivirme luego acortando distancias y recordarme segundo a segundo cuando me marche y siga ocultando todo lo que hay de ti, cuanto ahora estoy poniendo en el recuerdo para vencer gozoso mi dolor. Esa pena que se avecina, asoma para cuando acabe de ordenar mi viaje y te bese, y empiece a descender la escalera, y oiga tu llanto cada vez más lejano como una despedida, igual que una paloma que aleteara, desconsolada y sola, detrás, al otro lado, a la otra orilla del amor, de la cerrada puerta. En 1981 se publica el poemario titulado Libro de las Tribulaciones. Está dedicado a Fina, mi esposa y luz de permanente amor, sin quien yo no sería. Las dudas, el dolor, la muerte, la tristeza, aunque también la pura alegría de la herencia vital que deja, su humanidad, se ponen de manifiesto en los poemas del libro. El poeta Antonio Porpeta, autor del prólogo, dejó escrito lo siguiente: estamos ante una poesía eminentemente humanizada, basada en el hombre y sus contornos. Una poesía que contempla y comparte, haciendo los suyos, los eternos problemas del hombre, sus eternas dudas, sus más secretos anhelos y tendencias. Todo conduce aquí al hombre porque no todo nace de alguien que vocacionalmente antepone su humana solidaridad a cualquier otra manifestación del espíritu. De este libro vamos a leer 2 sonetos y un poema que no lo es. El soneto número 3 lo va a leer Rubén. Bueno, este soneto se titula El poema de los gozos. No, ese lo leo después. Vale. No lleva título. Vale. De hecho, por eso me he rayado. No digas nada, amor. No digas nada. Porque te pueden traicionar los ojos. Atiende con descuido mis antojos, con una chispa alegre en tu mirada. Yo lo sé y tú lo sabes. Pero cada vez hay que aparentar ser menos flojos. Disimula y perdona mis enojos si la tristeza un día me anonada. Ayúdame, que a tiempo una sonrisa es capaz de vencer cualquier desmayo como una mano suave en una frente. La tuya, alada en mí, es como una brisa donde ensayo a estar vivo, donde ensayo a aceptar la verdad serenamente. El soneto que sigue a este lo va a leer David. Es el soneto 4 y no tiene título y dice así: si tuviera ahora mismo que dejarte, te ahorraría el dolor, me lo ahorrarías. Lo mismo que me marcho tantos días distrayéndome al niño en cualquier parte. No soy, aunque quisiera, un baluarte,
y pienso tristemente en lo que haría si me marchara así, mientras dormías, después, muy quedamente de besarte. Mas no sufras aún, sé que hasta en eso seré como uno más de entre la gente, en esa escena amarga y repetida. Tú estarás a mi lado y habrá un beso, como un rayo entre sombras en mi frente, y sabré que es tu dulce despedida. Gracias. Así fue. Así fue. Pues eso sí. Hay mucha premonición de lo que iba a ser su final y el que ha leído todos los Rubén poemas. refleja exactamente la enfermedad, el Sí. silencio, no querer decirlo, Sí. y este es que es como fue. Pero es curioso que entre poemas en los que de este dolor, como los dos sonetos que han leído, casi acaba el libro con un poema que llama Poema de los Gozos. Perdona, tenemos cleaner por si alguien quiere. Aquí hay un tráfico de cleaner. Bueno, el Poema de los Gozos, dentro de este libro de las tribulaciones, que realmente es duro porque lo está pasando mal y le vienen todas las dudas de todo tipo. El Poema de los Gozos se lo dedica a Vicente, a Rosa María, a Elena y a mis otros niños futuros. Es en vosotros, dulcísimos niños de mi sangre, álabes de rumorosa música de mi árbol, donde me pongo a salvo y me cobijo, donde está ya a recaudo la ternura, mis besos, mis latidos, mis asombros. Sois la manera firme de quedarme, frutos, ramas, raíces que atestiguáis, que confirmáis mi paso. Vosotros me afirmáis sobre la tierra. Cada palabra vuestra, cada gesto, cada sonrisa o llanto llevará algo mío, mi permanente huella. No habrá tiempo ni viento capaz de derribarme. Sois mi siembra. Aseguro así que mi eslabón cobre sentido. Los remotos caminos de mi sangre están ya ahora encauzados. Vuestras venas le brindan el futuro. Hijos de vuestros hijos, lejanísimos descendientes que ignorarán que he sido, serán aún sin saberlo, portadores de impulsos ancestrales, donde estará mi herencia. Y así durante siglos, para siempre, el mañana es mío. Y porque así lo siento, ahogo mis penas, y es en vosotros, niños de mi esperanza, donde recobro a ratos la alegría. En toda la obra de Vicente Mojica, a veces de forma explícita y otras implícita, se pone de manifiesto su inquebrantable fe en Dios y su acendrado fervor religioso. Sus libros Cancionero desde la tierra a Dios, publicado en 1969, y Palabras de mi amor y mi destino, de 1971, están específicamente dedicados al tema religioso. A este último poemario, el periódico ABC de 3 de junio de 1971 lo califica como uno de los grados más altos que ha alcanzado la poesía religiosa en los 2 últimos decenios, con una actitud crítica que nos remonta acaso hasta Salinas y Unamuno. Hoy no podíamos pasar por alto esta circunstancia. Por eso Rubén va a leer un poema en el que se dirige a su nieto Vicente y que titula Cosas de Dios. Eres como una fuente donde la vida brota y adopta el agua niña tu forma de criatura. Rompes la oscuridad,
desvías las sombras a tu paso, pones estrellas, soles con tu sonrisa, iluminas el pequeño universo que gira en torno tuyo. ¿A dónde irá mañana tu curso de alegría? ¿A qué estivales brisas te entregarás tu aroma? ¿Serás arroyo dulce? ¿Manantial de ternura? Oh, si para cuando tú crecieras yo no me hubiera ido. Si pudiera un buen trecho llevarte de mi mano y enseñarte a descubrir en las cosas de Dios a Dios. Sería casi un milagro perfectamente hermoso. De Dios abro la puerta, silbo, chasqueo con los dedos, miras y me descubres. Mueves tus brazos como banderas de señales, izas tu risa, alegras mi corazón. Te beso, y es un agua que no sacia la sed, no la apacigua. Te bebería a besos y no apagas esa brasa infinita de mis labios. De Dios, mueves las aspas de tu molino, mueles brisas, agitas transparencias, rompes aires. Las incansables velas de tus manos gestan casi diminutas tempestades, hasta que llega un ángel invisible y te canta al oído no sé aún qué canciones celestiales, y te duermes riendo, sonriendo, con la bondad de otro ángel. Qué divino cansancio ha apaciguado tu oleaje. De Dios sería a cada instante, cada una de las cosas más leves en apariencia, el aire, la luz, la flor, el vuelo levísimo del ave, la nube, altísimo velero surcando eternidades, y un nido entre las manos que no sería cárcel, sino puerta de libertad, un nido tibio y aleteante, como un corazón tierno de paloma, como la suavidad de su plumaje, o acaso, como un beso y otro beso floreciendo en los labios de una madre. Oh, si cuando tú crecieras yo no me hubiera ido, y pudiera enseñarte a descubrir en las cosas de Dios, a Dios, qué hondura, qué sencillez pondría, qué tacto para que no te apercibieras de mi ayuda. Tus ojos, tus sentidos, tu voluntad serían indagadores, irías descubriendo ternuras, nuevos mundos. De Dios pondría todo el amor en ti, si yo pudiera, y cuando tú crecieras, yo no me hubiera ido. En 1983, unos días antes de que naciera mi hijo Rubén, se publica el libro titulado Cancionero Infantil. La dedicatoria impresa de este poemario es especialmente amorosa porque le siguen creciendo los vástagos al árbol de su sangre. Y dice así: a mis nietos Vicente, Rosa María, Elena y América, que me han inspirado este cancionero. Y con ellos a mis nietos futuros, para quienes me reservo mi parcela de amor. No menos amorosa y hermosa es la que hizo a mis hijos de su puño y letra. Dice así: a mis amiguitos David, Jordi y Rubén Gandía, que acababa de nacer, tiernas ramas de un árbol humano y poético que me es entrañable, con el deseo de que prevalezca en ellos el sentimiento y la savia de su árbol, con mi cariño para los tres, en un abrazo extensible a sus padres. En este cancionero es donde está el romancillo del niño feliz al que se ha referido Jordi antes, y que mi nieta Lara, es cierto, con 5 años, recita de memoria, a pesar de que es un poema un poco largo. Dice así: mi madre no quiere que vaya descalzo, me riñe si llevo sucios los zapatos, me exige a cada hora ver limpias mis manos, mi ropa aseada, que vaya peinado. Jugar con la tierra o hacer de ella barro son juegos prohibidos, me los ha vedado. No puedo limpiarme si me viene al caso con la bocamanga, narices ni labios. Me quita las cañas, me sustrae los palos
y a gritos me baja si me subo a un árbol. Jugar con el agua es casi un pecado. Por si me descubre me tiene avisado. Qué envidia les tengo por el ancho espacio cuando veo entre nubes volar a los pájaros. ¿Qué es lo que me gusta? No me ha preguntado, mas lo que hoy me ha dicho ha sido un regalo. Soy como mi amigo, que es lo que he soñado. Que harto ya de aviso y de sermones harto, jugué con la tierra, he amasado barro, me quité las botas, me quedé descalzo, en mi blanca blusa me limpié las manos, me metí en el agua de todos los charcos, recorrí sus mares, los llené de barcos, me ensucié la cara y fui despeinado. Y para en asuntos no quedarme escaso, reté e hice pedrea con otros muchachos. Un chichón denuncia dónde fui alcanzado. Solté las gallinas, perseguí a los gatos y le abrí la jaula al pobre canario. Cuando al fin, rendido, con feliz cansancio, llegué hasta mi casa casi enajenado, con un alarido que causaba espanto, viento de locura de oscuros presagios, me gritó mi madre con mi oculto agrado: hijo de mi alma, vas hecho un payaso. A ver, yo pensaba haber acabado el recital con este romancillo, pero he suprimido uno de los poemas que íbamos a leer, porque resulta, y no crean que lo digo por cumplir, que como he seguido rebuscando en los papeles, antes de ayer me aparece un poema que escribí, es una conversación con Vicente, en el año 1999, 10 años después de su fallecimiento. El poema es mío, se lo voy a leer, pero hay dos cosas que quiero explicar. La relación que teníamos cuando yo empecé a escribir era que Vicente me decía: tú déjame lo que hayas escrito cada 15 días en la sastrería de la calle del Teatro. Sí, Que no sé qué relación había con ellos. Santana. Vale, pues yo iba allí con Primos hermanos míos. Yo iba allí con mis poemas, se los dejaba a un señor y a los días Vicente me llamaba y quedábamos en su casa, donde Fina nos preguntaba siempre si queríamos un café y luego nos hacía una pregunta repetida, que era si queríamos más azúcar. Esto lo he querido significar porque en el poema Hoy es ayer intentaba recrear esa situación en una especie de conversación con Vicente. Y lo inicio a raíz de unos versos suyos que dice, de donde he tomado el título, que dice: hoy es ayer, en mí he resucitado y estoy, niño otra vez, bajo la sombra del árbol paternal. Y mi texto dice así: tu paz era de fuego, de aguijón, de fuente, de paz por la paz envenenada. Nos espera, decías, y alentabas un copo de nieve fulminante y blanco, herido de tristezas que olvidar querías. Solo los anhelos proclamabas, el tesón del hombre por el hombre, la luz del corazón cuando la luna abre sus desvelos sin la razón del aire, por la fuerza del mar, azul, vibrante y ebrio, del fuego, del amor, intenso, rojo, granada a punto de enverar y darse. Hoy es ayer. Fina, ¿nos haces un café? Humeante y oliente viene el amor como un murmullo ebulle en la cocina, mansamente gozoso, ocho ternura entre los vidrios rotos. ¿Queréis más azúcar?
No cabe más dulzura, ni más don, ni más paz. Sabe el amor en qué verso se encuentra, en qué rincón los besos nos sorprenden, en qué estanques se esparcen con ondas transparentes y fugaces. Tu sombra, la de un árbol de plata cuyas raíces riegan ríos de ternura, es ahora la sombra de las mieses, ácido metal que brilla en el trasfondo de la muerte, cuando se anuncia el eco más vibrante y hondo del silencio. Porque hoy es ayer, Vicente, me sigues insistiendo. Escribe solo si los versos te tiran de la cama como a un amor de adolescente que, empujado por el viento, acude presuroso al encuentro de su amada. Escribe también cuando el dolor sacuda recovecos del alma y el corazón, un puño dolorido, te oprima soledades y miedos y lágrimas. Solo entonces, solo, pero escribe. Como ves, de tu sombra han crecido menudas y breves mis palabras, de tu sombra de luz y transparencia. Vicente, pasa como ayer mañana a recogerlas por la sastrería de la calle del teatro, que leeremos despacio tus miedos y los míos, las tribulaciones que al cabo nos asedian y la inocencia del canto de los niños. Muchas gracias. ¡Bravo! Bueno, pues no nos han pagado para más, ¿eh? Mira, Jerónimo, yo lo que no sé es cómo su hijo está soportando esta sesión. Porque es impresionante la emoción que ha levantado el poeta y los rasones. Yo no tenía que haber venido. Aparecerán muchos lectores ahora. Bueno, Como hemos anunciado, ahora va a decir Vicente unas palabras finales. Hoy por la mañana, al ver el WhatsApp con versos de mi padre entre Pilar y tú, estaba con el café con leche y estaba pensando, no sé si tomar un expreso doble o un descafeinado con Valium, porque sabía que esto iba a ser así. Desde Manolo Cañizares y Pepe Peidro, que recitaron las embajadas de moros y cristianos, me ha impactado. Y La Paz nos tanto. esperaba, también la presentaron. Y La Paz nos esperaba también, sí, es cierto. Estuve yo en el acto. Pues hasta hoy, de verdad, que no había tenido, vamos, ha sido magnífica vuestra interpretación y vuestra actuación y todo. O sea que gracias. No, gracias lo a habéis ti. hecho con el corazón en la mano. Ayer, entre gripe y gripe, como me comentó Jesús, ¿vas a cerrar el acto? Yo pues voy a escribir algo, pero esto entre una escarlatina y una gripe, o sea que... Entonces yo quisiera cerrar este acto de memoria y homenaje a la obra de mi padre agradeciendo a GEA, especialmente a su presidente Jerónimo Gay Gacén, que ya tenía previsto desde hace meses organizar un acto de estas características, y a su brazo derecho, Jesús Herrero Yagüe, que para eso cobra, como decía antes. Yo creo que soy más a la izquierda. Pero con unos bienes no materiales de los que recibimos de él también muchísimo, que inicia y organiza, gracias a su amistad personal con el poeta y escritor Eleuterio Gandía, este recital poético. Magnífico el trabajo de recitación, montaje, actuación con Rubén, David, o sea, magnífico de verdad. Y nos habéis demostrado con este recital el cariño personal y la admiración que su obra poética os ha merecido. Yo luego haré alguna referencia de mi padre y sus alumnos en la escuela. No sabía tu circunstancia, pero ya ayer, como sabía cómo era con todos, no tu circunstancia, pero con todos, algo apunto. En el sentir de Antonio Machado, ni mármol duro y eterno, ni música, ni pintura, sino palabra en el tiempo. Esta memoria de la palabra escrita que nos habéis ofrecido, para nosotros, sus hijos, nietos,
familiares, amigos. Es una memoria viva, y digo viva porque no hay dicotomía entre el ser sustancial, el modo íntimo de ser y estar en el mundo de mi padre, y la expresión poética que surge a borbotones con claridad y sinceridad total a lo largo de su biografía en forma de versos. El tiempo de una vida, cada poema es el reflejo de una circunstancia puntual. El tiempo de una vida consta de un cronos, que para el sentir de la filosofía griega es un tiempo lineal o sucesión acompasada del movimiento, que me corrija Joaquín si lo digo mal, que es el experto, pero hay un kairos también, un tiempo oportuno, y ese kairos, ese tiempo oportuno salpica la biografía de cualquier ser humano, y como frutos granados de esos tiempos oportunos van surgiendo sus libros, Llamada al corazón, Geografía del llanto, La paz nos esperaba, Cancionero de la tierra Dios, Palabras de mi amor y mi destino, Detrás de las palabras, Árbol de mi sombra, todos los que has ido citando con esa elección tan buena de los poemas de estos libros. El libro de las tribulaciones y el espejo de la consumación, etcétera, etcétera. El espejo de la consumación, tras una lucha inicial hay una aceptación final de la enfermedad, pero con una visión, con una mirada que trasciende lo material como reflejo, como se refleja en Al pie de la esperanza, cuando termina uno de sus poemas diciendo: refugio, puerto, playa, a donde irá algún día mi sometida espuma de mar que se retira. A orillas de mi noche, como una estrella viva, para que Dios la encuentre, pondré mi alma encendida. Él mismo definía la poesía como un don sustancial en la vida de cada poeta. Para Vicente Ramos, que era amigo, ahora lo voy a comentar porque fue fundador de GEA, recibimos de él lecciones muy sabias, le hicimos un homenaje merecidísimo, y Manolita y Vicente Ramos están en la memoria siempre de los que estamos aquí. Entonces él describe la poesía, lo que siente la inspiración, como un nido cantándome canciones de ternura, un aliento de Dios inmerecido que me inunda la vida de hermosura. Los años que fue profesor de prácticas en la Escuela de Enfermería, que se creó en el año, creo recordar, en el año 66, como sucursal de la de Valencia, sí, y cuyas clases se daban en el edificio de los hermanos maristas, a las 8 menos cuarto ya estaba allí. Sí. Cada uno de sus alumnos fue siempre objeto preferencial, como si fuera el único. Y esto lo escribí ayer sin saber tu circunstancia, porque es que era así con todos. Como si fuera el único. Y sabía orientar y dar consejo paternal, me atrevería a decir, y tú me lo has confirmado ahora, y el ánimo para que nadie abandonara por más circunstancias adversas que se presentaran, de modo que muchos meses de julio recuperaba 5, 10 o 20 clases de prácticas que no se habían podido dar en el curso previo. Y entonces yo recuerdo meses de julio que decía fulanito, 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 y estaba días de vacaciones, pues con las prácticas. Vamos a ver, porque yo he hecho aquí algo que he perdido, ya está. Bueno, no, es medio folio. No me tomo ningún valio, no me tomo nada. Bueno, se volcaba con cada uno sabiendo la importancia que tenía conseguir el título de ATS con una formación práctica de excelencia. Todos habían hecho punciones lumbares, paracentesis, muchas horas de quirófano, cuidados posoperatorios, y esto confería a la Escuela de Alicante ese nivel de excelencia pretendido. Cierto. ¿Acaso porque él mismo supo lo que fue estudiar a la luz de una vela, en una familia sin recursos económicos, para aprobar en 1943 los cursos de practicante en cirugía y medicina en la Universidad de Valencia? Por eso supo ver en sus alumnos, con alguna dificultad, su propia circunstancia personal de trabajo duro y lucha para salir adelante. El amor a la familia y a la tierra, el dolor de un pueblo por la tragedia de una guerra y el dolor del enfermo, la enfermedad es la angustia de vivir en precario
Todo esto son los tres factores sustantivos que determinaron en gran medida el proceso de formación de su poesía, según el sentir de Vicente Ramos. Vicente Ramos, tengo que citarlo aquí, amigo del alma, autor de varias introducciones de sus libros, fino analista de su obra, miembro fundador de GEA y del que todos recordamos el homenaje y sus lecciones. Siempre recordaré a Vicente Ramos sentado varias horas en la puerta de la UCI, la última semana de vida de mi padre, sin poder verlo, pero sabiéndolo cerca. Es la amistad que traspasa muros y fronteras. Mis queridos Manolita y Vicente, siempre en la memoria. En fin, reiterar mi agradecimiento por este magnífico recital. Queridos Eleuterio, Jordi no, porque sí, no está, pero la carta me ha encantado. Rubén, David. Tienes una para ti. Rubén, David, gracias. Queridos amigos de GEA, organizadores, asistentes, por estar aquí en esta mañana de sábado, en este acto que viene a ser un canto a la vida, a la belleza y a la amistad. Quisiera acabar con un verso muy sencillo, muy corto, que es a la naturaleza. Es una admiración a la naturaleza y una oración al mismo tiempo. Es a la selva de Oza, una excursión que fue por el Pirineo, y dice: gargantas, montes, valles, ¿cómo me siento? Tú cada vez más grande, yo más pequeño. Perdóname, Dios mío, si en ocasiones mi soberbia ha invertido las proporciones. Muchas gracias a todos. Joaquín, solo si puedes superarlo, ¿eh? Lo habéis hecho de maravilla. Solo habla si puedes superarlo. Yo solamente... Yo soy castellano, hijo de madre andaluza. He crecido en el País Vasco. Te veo. Y he madurado en la India. Pues me he movido mucho y estoy asombrado cómo es posible que esta tierra que me ha acogido a mí, entre vuestras montañas interminables y vuestras playas enormes, tanta belleza castellana. ¿Cómo? Tanta belleza castellana. Pues, Poemas castellanos. pues yo no sé de dónde surge. Desde luego en mi vida y en mi obra hay dos personas que influyeron mucho. Un médico de nefrología y Vicente, que fue la persona que seleccionó los poemas. ¿Por qué? Porque a lo mejor somos muy castellanos. Porque nosotros... Bueno, Vicente Mojica fue un hombre de una familia muy pobre y muy sencilla. Yo soy bisnieto, hasta donde sé, nieto e hijo de agricultores, de jornaleros agricultores, a los que... Y hemos estado siempre en contacto con la tierra. De hecho, mi poesía, los primeros libros están llenos de canto a la tierra y al trabajo del hombre en la tierra. Y de hecho está dedicado, el primer libro que publiqué, está dedicado a unas personas que me ayudaron, porque yo trabajaba allí en verano, a escardar, en la escarda del Panizo, cada uno llevaba una fila. Hacía un calor insoportable dentro de las matas de panizo y además las hojas te cortaban. Y claro, yo era el más joven de todos, pero ellos tenían una experiencia tremenda y no podía seguirles el ritmo. Entonces lo que hacían era turnarse y hacerme un trozo de mi surco para que yo me fuera adelantando. Y a ellos les dediqué el libro, pero porque nuestra vida era castellana. Y yo todavía soy de los que han visto llegar a Villena en bicicleta cantidad de segadores de León y de los pueblecitos de al lado que venían a segar a mano los campos, los extensos campos de cebada y de trigo de Villena. Entonces somos castellanos. Y Villena es Castilla. Y Villena no perteneció a la provincia de Alicante ni a la Comunidad Valenciana hasta 1836, porque hasta entonces perteneció al Reino de Murcia.
Esa es la razón. Reino de Castilla, al que siempre ha pertenecido Villena, en mi caso, trabajo del campo, trabajo de Castilla. La siega, la recogida de la mies, la trilla, la parva, labores muy castellanas. Pura y dura. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta más, pero me gustaría que nos contara Vicente cómo era su padre en la vida ordinaria, en el trato humano, cerca de él, su alma y acá. Su alma está retratada, no cabe duda que el poeta retrata su yo, lo retrata, no cabe duda. Y ahí se ve una sensibilidad especial. Yo no sé si de la generación del 27 o de la generación, ¿qué generación? No lo sé dónde está colocado, pero evidentemente nos ha hecho llorar a todos. Estamos sensibilizados muchísimo. Esto ha llegado, eso es una persona que llega con su poesía, pero en su trato humano, ¿cómo era? Es que lo ideal... ¿cómo somos? Era tal cual, por eso digo que memoria viva, porque no hay diferencia entre el escrito y la manera de ser. Yo te lo puedo decir mi hermana María José o José Luis, no sé lo que opináis, pero para mí lo que escribía era él, digo, es la prolongación. Mira, era la bondad, me parece que está aquí, la entrega, sí, la humanidad personalizada y además nervioso. Es decir, como si le faltara tiempo para hacer el bien, porque era un poco nervioso. Era una persona increíble. Increíble. Oye, es un trato humano, entonces es un ángel, vamos, esto es una persona. Era una persona diferente, su preocupación por los alumnos. Tener un padre así, a ver, los enfermos, yo que he visto cómo ha tratado a sus enfermos y que he aprendido de él, era una cosa espectacular. O sea, los enfermos eran como parte de su vida. Con mal genio alguna vez, impaciente. Porque era muy perfeccionista. Era un profesional muy perfeccionista. Y a todos nos echaba broncas, ¿eh? Sí, sí. Exigente. Pero mal genio no. Exigente. Mal genio no. No mal genio, no. Mal genio no, exigente. Exigente, pero luego aprobaba a todo el mundo, me refiero, que no se escapaba nadie. Y aquí aprobaba a todo el mundo yendo a clase, o los obligaba. Pero sabía las circunstancias. De todos. Familiares, de todos, sí. Tenía como una especie de cuadernito con agujeros por los que pasaba un alambre para saber quién había pasado por cada servicio. Y entonces llegaba y decía, esto no ha podido pasar, pero esto es que trabaja, es que su familia, es que ha fallecido el padre y necesita que no sé qué. Y iba buscándole hasta que todos hacían ¿os acordáis de aquellos cuadernitos que pasaban un alambre y entonces caían los que habían pasado por ese servicio? Habían 10 agujeros y le hacía el agujero del que había pasado por el servicio. Había los que no habían. Es que no puede... Y sabíamos la familia de todos. ¿Erais conscientes vosotros de tener un padre así? Sí. Y de una madre que también, ojo, de madre no lo hemos hablado, También es especial, ¿Cuántos hermanos sois? Vuestro hijo, el que no está aquí para mí, es que estaba aquí, me ha encantado. José Luis María. No, eran 4, Eleuterio también. Bueno, Eleuterio también. 4, que yo no lo conocía. Sí. Además lo he dicho muchas veces y de hecho tanto lo había dicho que fue cuando me invitaron, cuando le dieron el premio, que yo tuve que dejarlo grabado en vídeo porque no pude asistir al acto de entrega. Cuando le dieron el premio, mis compañeros enfermeros de Elda, yo ya había dejado la enfermería entonces, me dijeron, oye, tú que eras el que de verdad conocía a Vicente, ¿por qué no haces una cosa? Y ahí surgió todo, y de hecho se lo comenté a Jesús, y creo que fue lo que animó a que se hiciera el acto. Me lo comentó hace ya meses. Tengo un amigo poeta de Villena, ya me lo comentó, que fue uno de tus padres. Desde luego, para los que no lo hemos, únicamente para los que no lo tuvimos la suerte de conocer a tu padre, indudablemente ha sido hoy porque ya había leído los poemas previamente, pero nada tiene que ver leer los poemas con escucharlos y más a través de mi amigo Lute, que siempre me emociona a pesar de lo mucho que lo conozco, ¿no? Entonces creo que nos hemos hecho una idea muy cabal de qué tipo de persona y de qué tipo de poeta era Vicente Mojica Benito, y os felicito a toda la familia por haber tenido la suerte de ser familiar de un personaje así.
me felicito a mí por tener unos amigos, unos hijos de unos amigos tan sensibles y tan emocionantes. Yo creía que yo era un hombre duro, pero Hoy no. Hoy no. Hoy no ha sido. Hoy no hemos sido duros. Un programa de la televisión, no encuentro nuestra familia. Sí, sí. No como primos. Yo estoy impactada con lo del cancionero, digo, si son como si fueran mis primos, ¿cómo no los he conocido? Porque son cosas íntimas de mi familia, que a mí me ha leído mi padre también al pie de la cama, entonces me ha impactado muchísimo eso. Que yo soy de la época estudiante de Luz. Sí, Remy y yo estudiamos juntos. Estudiamos a la vez. Insistió Ella- muchísimo en que vinieras, por favor. Hombre, claro. Que no Es que falle, nos queremos mucho. Que no falle, Pero no lo parece, es mucho más joven. No, ¿A quién quiere llamar? y cuando veo a algún compañero, siempre a lo largo de mi vida me han dicho tus compañeros, cuando sea mayor quiero ser como tu tío. Ay, qué bien. Y a mí me ponía así eso. De Eso hecho, os define. hay algunos Los compañeros con los que alumnos estuve querían ser comiendo el como otro él. día, porque aún nos vemos los de la promoción de entonces, los que quedamos vivos, que quedáis. muy pocos. Pero aún nos vemos a comer, y el otro día les comenté que había este acto. Lo que pasa es que como Jesús me dijo, el espacio es muy limitado, tal, le dije, pero no podéis venir. Todos me Haremos todos otro. me decían lo mismo, cuando sea mayor quiero ser como tu tío. Ese hombre me acaban de decir, murió por contagio. Sí. Brazo roto. Sí. El cariño que tuvo por la profesión Una persona le jugó emocional. Sí, la traición. sí. Él a los 55 años, poco más o menos, en un quirófano sufrió un pinchazo, estuvo unos meses débil, no sabían lo que era, y luego al cabo de meses largos tienes una hepatitis. En aquella época las hepatitis eran no A, no B. Es decir, que las hepatitis, las A se curan solas normalmente en 15 días, las B dan complicaciones, pero había unos marcadores en los que subían las enzimas, pero te quedabas con una lesión ya permanente, pero los B daban negativos y se decía no A, no B. Justamente el mes que él falleció, octubre del 89, el Clínico de Barcelona ya lanzó el marcador para en todos los laboratorios del país decir C, pero él nunca tuvo la C, era una no A, no B, era una C, pero él se quedó con la calificación no A, no B. Hizo una cirrosis como consecuencia de la infección crónica y bueno, y sí, fue un trabajo. Pues sí, De todas formas es curioso cómo muchos años antes de que esto ocurriera, él siempre tiene una idea muy clara de la muerte. Si yo no me hubiera ido, lo repite, anticipa. lo anticipa mucho. El libro de las tribulaciones, que es anterior a la enfermedad, él nota algo raro. Es anterior a que se le diagnostique del todo, pero él está enfermo. Y él nota algo raro, y es por lo que empieza a tener las dudas. La enfermedad se diagnosticó al año de haber padecido, de estar padeciendo la hepatitis. Claro. Lo que pasa es que ¿Dónde se encuentra su estuvo libro? trabajando años. Estuvo trabajando. Vivió 8 años. Se editaban 1000 ejemplares y han Con el desaparecido. cancionero infantil. En el 83 ya, Pero estaba enfermo, ¿eh? claro. Trabajaba. Pero el libro de las tribulaciones aún no estaba diagnosticado. Cuando escribe el libro de las tribulaciones no está diagnosticado. Y sin embargo da la sensación de que sabe que se va a morir pronto. Pero estaba enfermo. Él, de todos modos, la última semana de su vida, falleció el día 7 de octubre, sábado, Virgen del Rosario, y al filo de las 12, me refiero a que... Pero él estuvo consciente hasta 5 días antes de su parada y habló con nosotros. José Luis lloraba, mi hermano también, y él estaba contento. Y él tenía un verso que decía: sabiendo quién me llama y quién me espera, acudiré gozoso a la llamada, y lo asumió de tal manera que estaba con una sonrisa. Y ese día que perdió la conciencia por la noche, me dijo: llama a don Manuel Soto que me dé la extrema unción. Y don Manuel Soto, que estaba ahí en la catequesis, dejó todo, vino, le dio la unción de los enfermos. Y entonces mi padre estaba ahí y dice: ¿cómo se encuentra don Vicente? Y dice: soy el más feliz del mundo.
No, si voy a tener que convertirme. Bueno, va a haber... No sé si Alfonso, perdón, Alfonso quiere decir algo. Te veo inquieto, Sí, con un papel Alfonso, en la mano. Alfonso quiere decir, pero es que antes de decir a la gente que hay un brindis. Vamos a hacer un brindis. ¿Sí? No sé si habrá para todos. No sé si habrá para todos, pero es igual. No bebes. Bueno, yo, si hay un brindis, como soy el representante de la familia realmente, yo soy el representante. Es que es abogado, David es abogado. Entonces, como soy el representante de la familia y hemos estado muy a gusto, y encima va a haber un brindis, que eso no me lo esperaba. Me vengo muy arriba y bueno, pues os invito, una vez que negocie con Jesús los honorarios, a que mi padre haga otro día, y a colación y en seguimiento de lo que hemos vivido hoy aquí, un recital suyo de sus poemas, que seguro que Vicente, previa negociación y también depende cómo vaya el brindis. Impresionante. Bueno, pero para el pedazo de brindis, poema. a ver, para el brindis, Alfonso ya lo empieza a hacer también espontáneo. Podría empezar con- Tenemos el secretario, es el secretario de la asociación, pero es poeta, también tiene alma poética. Sí, aquí hay gente muy rara. Aquí hay gente muy Y rara. Alfonso quiere abrir el brindis con esto. Venga. Yo podría empezar diciendo aquello que decía el poeta de un soneto me manda a hacer violante y jamás me he visto en otro aprieto. Eso es lo que me ha pasado a mí con... ¿Por qué no haces algo para el final? Y a mí se me ocurrió mientras estaba escuchando escribir esto. Siempre pensé que un poeta es el que escribe en versos, ya sea lo que piensa, lo que vive, lo que siente, poniendo el alma en ellos, para decir allí a las gentes, ya sea el dolor o la alegría, el sufrimiento, el gozo, la belleza, la tristeza, la dulzura, el amor, pero llevando en ellos mucha armonía y sobre todo el gran cariño que en ellos deja. Y así el lector pueda vivir lo que el poeta cuenta. Y sigo pensando igual. Pero añado orgulloso, después de leer estos poemas, de oír estos poemas, que don Vicente hizo, que veo en sus versos, sí, todo lo que digo anteriormente, pero con rima dulce, que son belleza. Enhorabuena, Vicente, hijo de Vicente, padre, por ese padre que te hizo, y por sus poemas. Muy bien, Alfonso.